Muy buenos días. Vamos a tomar aquí la clase del día de hoy en un formato síncrono. Habíamos venido hablando acerca de todo lo que tenía que ver con el Internet, con las TIC, ¿verdad? Que se les llama, que serían las tecnologías de información y comunicación. Y estuvimos hablando la semana pasada un poco acerca del tema de poder manejar de manera correcta, porque muchos de nosotros tendemos a irnos por el flujo de hacer ciertas prácticas en Internet que no son las más indicadas, ¿verdad? Por lo mismo, pues el día de hoy tenemos la siguiente o el siguiente tema, ¿verdad? Que es una pequeña introducción a la seguridad en los sistemas de información, en los sistemas informáticos. Esto pues lo vamos a ir complementando entre esta semana y la próxima semana. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Primero, pues algunos conceptos de seguridad en los sistemas, ¿verdad? Y clasificación de algunas medidas de seguridad. Esto lo vamos a aplicar nosotros básicamente a tres situaciones, que serían el hardware, el software y la seguridad de red. Creo que nosotros hemos trabajado por los dos temas como es el hardware y el software, y quizá algunos pues comprendan que es la parte de red, ¿verdad? Sin embargo, pues para todos aquellos que no, o quizá lo habían escuchado, pero no entienden del todo qué es una red, pues básicamente la red es toda aquella interconexión que me va a permitir transferir datos, conectar dos dispositivos y transferir datos entre ellos. Si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos tres computadoras que por medio de un tipo de conexión que se ve ahí en las linitas, llega a un punto central en nuestra casa que es un router. El router se encarga básicamente de poder conectarse a la red que está en nuestro departamento, de nuestro departamento al país, del país hacia los otros países, ¿verdad? Y pues básicamente, al tener nosotros esa conexión, les permitimos a las personas saber que tienen un camino de llegada hacia nuestra casa, a nuestro dispositivo. Por eso es importante tener ese tema de guardar la seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo podría llegar hacia nosotros. ¿Cómo? Por medio de una dirección IP, se le llama. Estos dispositivos tanto como estos, y dentro de la red local, o sea, dentro de nuestra casa, estos, las computadoras, teléfonos, lo que esté conectado a Internet, tienen algo que se llama dirección IP. Esa dirección IP es como el nombre, es decir, por aquí pueden llegar y este es el camino para llegar hacia mi destino. Eh, Igual, pues todos los paquetes que nosotros trabajamos van bajo un direccionamiento, entonces saben a dónde llegar o de dónde ir a traerse. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado y precisamente por eso está este murito acá, porque ejemplifica que debemos nosotros de poner una barrera para poder tener un correcto uso de este sistema, ¿verdad? De comunicación. Y a esto pues más adelante le vamos a llamar firewall para que lo recuerden y lo tengan en mente. Si estamos bien con eso, pues básicamente, ¿cuáles son las amenazas que tenemos en la red? Hace muchos años nosotros pues escuchábamos mucho la palabra virus o los gusanos o el spyware y todo esto clasificado como software malicioso, ¿verdad? Que nosotros podíamos transportar en una memoria o que inclusive, pues ya en el tema de internet, si estamos en alguna web que esté vulnerada, pues podemos contraer esos software que son maliciosos. Hoy en día, pues suena bastante la palabra ataque de hackers, ataques de negación de servicio, intercepción o robo de datos o robo de identidad, ¿verdad? Son amenazas que se vienen dando en las redes y que ya pues son bastante actuales. Algunos componentes de seguridad que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que deberíamos todos tener son los antivirus, los anti-spyware, estos como a nivel de software, como los cortafuegos o firewall que ustedes vieron ahí, también a nivel de software, ¿verdad? Y poder tener la idea de hacer redes privadas, virtuales, que emulan una red, ¿verdad? Y que pueden hacer que nosotros aparentemos estar en otro punto y realmente pues no estamos ahí, solo estamos guardando nuestra dirección como tal, ¿verdad? Entonces, algunos pues deberíamos ya tener en cuenta el concepto de antivirus, ¿verdad? Son software de protección, como los anti-spyware, son software de protección. El problema, que sí quiero que tomemos en cuenta desde el principio, es que muchos de nosotros los tomamos de manera gratuita y hay un problema, porque cuando estamos utilizando software gratuito, generalmente el software gratuito está manipulado para que nosotros pues podamos utilizarlo sin tener que pagar la licencia. Sin embargo, es uno de los métodos precisamente de propagación de software malicioso, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en ese software cómo lo han manipulado o qué otros códigos hayan colocado ahí de manera que puedan afectarnos a nosotros.
Algunas amenazas frecuentes en los sistemas de información son el malware, los virus, el spyware, el ransomware, el phishing y la suplantación de identidad. Últimamente han ido tomando mucha importancia estas amenazas, ¿verdad? Y que nosotros pues tenemos que tener bastante en cuenta para poder tener idea de cómo podemos o podríamos llegar a ser vulnerados. Antes que nada, pues una situación que yo me he dado cuenta mucho es que mucha gente toma la situación de decir, lo que sucede es que me hackearon, que alguien me robó la cuenta. Realmente es bastante complicado el hecho de que uno haga un hackeo a nivel eh, programación, no es muy sencillo. Generalmente lleva mucho tiempo, lleva semanas y lleva una gran cantidad de información que uno debe de aprender a manejar. Entonces es muy poco probable que una persona común como nosotros pueda ser vulnerado. Podría ser posible que nos hackeen como parte de un aprendizaje, que alguien diga, ah, no, en el camino estoy aprendiendo y por lo tanto pues voy a vulnerar ciertas cuentas que son un poco más fáciles de vulnerar porque la seguridad es muy poca o nula, ¿verdad? Entonces es un poco complicado el tema ese. Sin embargo, pues a todo lo que nosotros le llamamos hackeo, pues tiene una forma de ser o tiene un algo, ¿verdad? Entre ellos, pues una de las situaciones que yo quisiera mencionar que es bastante común y que voy a tomar como el ejemplo más básico de esto, va a ser el phishing. El phishing, pues prácticamente, acá lo tenemos en pantalla, es una práctica delictiva, ¿verdad? Que consiste en engañar. Los hackeos que nosotros tenemos, la mayoría, cuando ustedes dicen me hackearon, realmente se basan en el engaño, ¿verdad? Para obviamente el fin es buscar robarnos información que es confidencial, ¿verdad? Porque obviamente nuestros datos deberían de ser confidenciales. El tema es que nosotros creo que hoy en día hemos perdido bastante esa parte de saber que tenemos que tener confidencialidad con lo que hacemos y siempre optamos por exponer nuestros datos de manera muy sencilla, cosa que no debería ser así. Generalmente pues se recibe una llamada, el phishing es por medio de llamadas, puede ser a una persona que sea un empleado bancario o que sea una persona que dice que es de alguna agencia de gobierno o algo así por el estilo, poniéndonos algún tema que nos va a preocupar, ¿verdad? Por ejemplo, como que sí tiene algún problema en la página del banco o su cuenta está sufriendo tal situación y usted tiene que buscar darle nueva seguridad y para lo mismo le va a preguntar información. Le va a decir, mire, cuál es su nombre, bla. Y muy probablemente le va a enviar algún dato, como mire, ingrese a este link y ahí va a poder usted tomar en cuenta que puede reiniciar su sesión, solo va a tener que colocar sus datos. Y generalmente son temas para obtener datos. En el link, cuando uno lo carga, pues se los va a pedir. Usted los va a ser muy parecido a un sitio de un banco, muy parecido a un sitio como Facebook o algo así por el estilo. Usted va a ingresar los datos y ya entregó su información, ¿verdad? Y ahí tenemos un problema un poco interesante, ¿verdad? Muy seguramente, pues a algunos de ustedes ya les pasó y que tenemos que tener mucho cuidado. Este es el ejemplo más básico. Estamos hablando de una llamada por teléfono. A todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que algunos parámetros de seguridad que deberíamos de tener muy en cuenta son tener primero, ya lo venimos hablando desde hace un par de semanas, tener actualizados todos sus programas. Su sistema operativo debería ser el último que salió, sus herramientas en línea pues deberían ser confiables, no estar utilizando sitios que no sean verificables, ¿verdad? Que nosotros sabemos que son sitios que tienen algún tema de seguridad, tener un antivirus sí o sí y colocarles controles parentales a nuestros dispositivos, especialmente si son menores, ¿verdad? A los que tal vez alguna vez les prestamos el teléfono o les damos uno de nuestros dispositivos para que ellos trabajen, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Alguna situación que debemos nosotros tener en cuenta es que debemos verificar que todos los equipos que estamos utilizando se encuentren con algún antivirus, ¿verdad? Que todos nuestros equipos tengan habilitados el poder tener actualizaciones de manera automática, ¿sí? Generalmente pues es un tanto aburrido ver cómo a uno trata de encender una computadora y la computadora tarda un montón de tiempo actualizándose, pero sí es algo que es necesario, que debemos de tomar en cuenta y no debemos dejarlo a un lado, ¿verdad? Que tengamos nuestras actualizaciones automáticas.
Y luego, una situación que deberíamos tener bastante clara y que creo que muy pocas personas tenemos como ese buen hábito de hacerlo, es gestionar que nuestros dispositivos tengan un backup, una parte que vaya respaldando la información. Generalmente en los teléfonos, pues se sube a Google, ¿verdad? Si se logra configurar de la manera más correcta. Pero en las computadoras, una buena práctica es tener un disco duro externo que sea el encargado de ir llevando ese backup, ¿verdad? Creo que muy pocas personas realmente tenemos ese cuidado, ¿verdad? De poder tener ese seguimiento de que nuestra información quede respaldada en un disco duro, ¿verdad? Entonces, es una parte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que les venía mencionando era el tema de los hackeos. Generalmente, en el mundo esto es conocido como ingeniería social, ¿sí? Esa que habilidad que tiene una persona para acercarse a otras personas y de una otra manera obtener información. Es prácticamente basado en la manipulación. Y manipular no necesariamente lo puede ser como en el caso anterior, ¿verdad? De que usted le llegó una llamada donde le convence, si es una parte de la ingeniería social, ¿verdad? O un mensaje o un correo. Pero también esa manipulación puede estar eh, orientada por nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Que nosotros pues buscamos fuentes de información que no son fiables y luego pues ahí tendemos a ir teniendo en cuenta de ir abriendo formularios o de ir teniendo algún tipo de situaciones. Como por ejemplo la semana pasada yo lo hice, no se los había querido decir, ¿verdad? Pero quise en su momento decirles, miren, háganlo de cierta manera, no lo hice porque que obviamente yo soy una persona ética, ¿verdad? Y no podría tener por esa información a la mano. Pero la semana pasada yo les pedí que ustedes hicieran un pequeño test. Ese test, pedía nombre y les dije, coloquen nombre y carné. En su momento, pues pensé que me colocaran su fecha de nacimiento, ¿verdad? Y sabiendo yo eso, pues solo con el carné pude haber ingresado a su GES, sabiendo la fecha de nacimiento, ¿verdad? Y se recuerdan que en un principio de la clase yo les comenté a ustedes, todo lo que vayamos a hacer va a ser única y exclusivamente por medio del GES, ¿verdad? Y la semana pasada utilicé una herramienta que no era el GES. Entonces, ahí yo pude aprovecharme de la confianza que ustedes tenían en mi persona y manipularlos para que llenaran cierto tipo de información y vulnerar sus cuentas. Pues ese es el asunto. Muchas veces nosotros creemos que porque algo está en internet, en una página que es confiable como Facebook, porque ahí tenemos a todos nuestros amigos, o Instagram o algo así por el estilo, nosotros nos podemos fiar y podemos no tener cuidado de eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo he visto miles de personas publicando cosas como, perdonen, fíjense que me hackearon y les están llegando mensajes con contenido pornográfico. Realmente no sucede eso. Cuando uno lee eso, realmente yo digo, es una gran mentira, porque para poder reproducir eso en otros correos, en otros mensajes o en publicaciones de Facebook, usted primero tuvo que haber abierto el link, ¿no? A mí me han etiquetado en infinidad de links que traen contenido pornográfico, yo no los abro, ¿verdad? Y pues eso me evita muchas cosas. De hecho, pues hay unas cositas que vamos a ver más adelante que debemos tener ahí como en cuenta, pero sí debemos ver eso, ¿sí? Que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos abriendo. ¿Por qué? Porque fuimos manipulados. Abrir un link de pornografía, bueno, no pasa nada, lo abro ya. Realmente, pues hoy en día, especialmente con todo eso de la inclusión, que sí, que sos un retrógrada por estar diciendo que no puedes hacer eso, ya vivimos en el siglo XXI, pero realmente son prácticas que no se deberían llevar a cabo. Entonces, especialmente hay gente que es manipulada por este tipo de información o les llega un mensaje, mire que usted ganó tal cosa, o mire que no sé qué. Y entonces acceden. Y hoy en día en las computadoras existe algo que se llama cookies. No sé si ustedes han entrado a varios sitios que le dicen, este sitio maneja cookies y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues exactamente esas cookies lo que hacen es que a medida usted va llenando formularios, por ejemplo, llenando un formulario en la universidad con sus datos, llegó algún formulario de pago de alguna aplicación que compró o algo así por el estilo, las cookies van guardando toda esa información. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted llega a una página y dice, mire, usted vamos a utilizar sus cookies, está diciendo, vamos a tomar toda la información que tiene en su sitio, su navegador, acerca de todo lo que ha llenado en un momento y lo vamos a utilizar. Y usted nos deja utilizarlo porque ya presionó OK. Entonces, generalmente yo tiendo a no navegar en páginas que tengan cookies, ¿verdad? O navegar de otro tipo de manera, si es que realmente necesito entrar en esas páginas. Entonces,
Todo esto es manipulación hacia nuestra persona para que nosotros ingresemos en los sitios y para que nosotros tendamos a ser personas que decimos, bueno, no importa, ¿verdad? Yo le voy a entrar y ahí lo voy a trabajar de esa manera. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Otra situación que también nos sucede es que nos gusta entrar a sitios donde tengamos descargas gratis, contenido gratis, música, videos, juegos y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Estos sitios muy probablemente, y si no es que es 100% seguro, tienen códigos atrás que están ejecutándose sin que nosotros veamos y que sí le van a dejar ver una película, le van a dejar descargar una canción, le van a dejar hacer un montón de situaciones, pero pueda que a su película, a su video, a su canción, le estén imprimiendo código malicioso. Código que cuando usted ejecute la canción va a hacer algún tipo de proceso en su dispositivo. Y el proceso puede ser que deje entrar a alguien, que el proceso puede ser que la parte donde usted tiene guardadas la memoria caché con información se la envíe a alguien, ¿verdad? Entonces va a acceder a sus datos. Y luego pues ya vienen los hackeos, ¿verdad? Porque ya ofrecí mis datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Realmente es una de las razones por las cuales yo no soy muy partidario de Android. Tiene cosas muy buenas y la mayoría de gente dice, ah, no, qué chilero, pero aquí sí puedo descargar cosas y me puedo pasar archivos. Y esa es la situación que realmente Apple tiene, ¿verdad? Que uno puede decir, ah, no, pero es que Apple, que no sé qué. Pero ellos no permiten enviar información que no sea legal, ¿verdad? Y que tenga una licencia pagada o algo así por el estilo. Y realmente eso evita que el dispositivo se llene de software malicioso. Caso contrario, pues con Android, ¿verdad? Que Android tiene un montón de aplicaciones que uno puede descargar para escuchar Spotify sin anuncios, para descargar música, para descargar videos, pero como les comento, nosotros no estamos seguros realmente de lo que está sucediendo detrás de eso. Algunos consejos que nosotros debemos de aplicar para protegernos de posibles ataques de ingeniería, y como les digo, ya la próxima semana pues vamos a continuar con esto. Primero, pues tenemos que tener muy en cuenta los controles de privacidad a través de redes sociales. Nosotros, ¿qué tanto vamos a permitir acceso a nuestra información, a amigos, familiares o desconocidos, verdad? Creo que muy pocas personas hacemos esto y la otra semana pues vamos a ver cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Siguiente punto, y aquí es algo que ya es más personal, no publicar información personal como dirección de su casa, teléfonos, lugar donde usted trabaja, ya que es básicamente algo muy, muy, muy delicado, donde si usted se mete en un problema, pues alguien que lo esté buscando lo puede rastrear desde ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo ese tipo de situaciones. ¿Para dónde trabajo? No sé, al menos no en Facebook. Esas redes, pues, son para otro tipo de situaciones. Si quieren publicar información de eso, váyanse a LinkedIn, ¿verdad? O sea, eso ya es otro tipo de plataforma que maneja otros estándares y hay otro tipo de personas ahí, ¿verdad? Aunque no dudo que también hay estafadores. Uno tiene que tener igual siempre cuidado en todos lados donde esté navegando. Hay que evitar bastante la publicación de dónde, a dónde va el lugar donde usted está. Por ejemplo, a mí en mis redes sociales, pues yo sí tiendo a publicar siempre historias, ¿verdad? Pero una de las prácticas que tengo es que jamás publico dónde estoy en tiempo real. Entonces, por ejemplo, yo fui a Campero, qué sé yo, de la democracia y tomé una foto de la comida porque me gusta tomarle foto a las comidas y toda esa situación, pues publico, está bien, ¿no? Yo no me aparto de eso, pero generalmente yo lo hago cuando ya no estoy en el lugar o a veces lo hago hasta otro día. Fui ayer y lo publico hoy sábado, por ejemplo, y lo publico domingo. ¿Va? Entonces, pareciera mentira, pero es una práctica que debemos de poder adoptar o pues no publicar, ¿va? Si realmente usted es capaz de no publicar. Pues podría ser un tanto mejor, aunque hoy en día pues la vida ha ido cambiando respecto a toda esta información social que nosotros publicamos, pero sí hay que tener esa idea ahí de que tenemos que tener cuidado. Hay que evitar mucho publicar nuestros estados de ánimo o problemas con los que nosotros estemos lidiando, ¿verdad? Mucha gente lo primero que hace es contarle a un extraño todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando. No debemos hacer eso, ¿verdad? Porque la gente se puede aprovechar de eso para manipular, para obtener información y sobre todo probablemente para que hagamos cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Inclusive porque la gente utiliza esto para hacer un vínculo. Hay mucha gente que entre sus engaños lo planifica con tiempo. No es como, ay, te voy a engañar porque te acabo de conocer, en 10 minutos te estoy vulnerando. No, gente que se toma el tiempo de poder aprender de la persona, por eso es una ingeniería social. Y luego ataca, pasados los meses, hasta años, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado
Porque hasta nos pueden dar un buen consejo, pues, que sí nos funcione, pero puede ser una táctica para que nosotros únicamente pues ofrezcamos luego algo que a la gente le interesa tener, ¿verdad? Este, mm, ¿Qué más tenemos? Dice, dentro de las redes sociales, una de las cosas, lo que les decía, que tenemos que evitar mucho, es hacer clic dentro de cualquier enlace, ¿verdad? Eso debemos de cuidarlo mucho. No tenemos que abrir. Muchas personas vienen y ven una publicación que dice, ¿qué animal fuiste en tu vida pasada? No, yo quiero saber si fue un perro, si fue un gato, lo voy a abrir. Luego le dice, Facebook le solicita que para hacer esto tiene que brindar permisos y que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, 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 no me importa. Lo que yo quiero es ser ver qué animal fui, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Nosotros no debemos arriesgarnos a que suceda algo, ¿verdad? Abriendo cualquier tipo de software malicioso. Y luego, también tenemos que tener en cuenta que debemos de evitar cualquier riesgo y salir de manera apropiada en nuestras cuentas. ¿Qué pasa? Al menos creo que ahorita ya es menos común porque ya es más, es más probable que mucha gente tenga internet en el teléfono, en su casa, ¿verdad? Pero antes se dependía mucho de centros de internet, ¿verdad? Y esos centros de internet, uno abría su cuenta de Facebook, de Messenger, me recuerdo yo en ese entonces porque eso era lo que estaba de moda. Y pues empezaba a trabajar en una computadora y a la larga se le olvidaba, cerraba el navegador y según usted cerró el navegador y ahí se acabó la historia, cuando realmente lo que sucedía es que se quedaba abierta la sesión. Entonces, tenemos que asegurarnos siempre que ustedes anden en un teléfono, en una computadora, alguien más, que cerraron su sesión, ¿verdad? Y que se cercioraron de que eso no quedó activo. Entre eso, pues son algunas recomendaciones, ¿verdad? Luego, pues tenemos que tener en nuestra casa algunas cosas de seguridad que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, debemos de cambiar el usuario por defecto del router. Generalmente viene admin y algunos admin o admin 1234 o admin 40, ¿verdad? Hay que ver eso, utilizar contraseñas robustas para su Wi-Fi. Generalmente vienen las de Paul, de Claro, de Tigo, ¿verdad? La empresa que ustedes tengan de proveedor de internet, entonces hay que ver eso. Elegir cifrado WPA2. Ese es un cifrado que viene de configuración de seguridad para que no les puedan hackear el router. Se puede hacer, yo ya hackeé un par. Entonces, generalmente viene web, ¿verdad? Pero web con P, la WPA2 es la que deberíamos de poder utilizar y debemos de controlar quiénes se pueden conectar en nuestro router, ¿verdad? Eso se puede hacer en la configuración del router y desde una computadora o un teléfono se puede ver eso. Algunas herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta, nunca abran emails sospechosos, ¿verdad? Ante las dudas, mejor ni tan siquiera abrirlo, solo darle clic derecho a eliminar, ustedes, o darle ahí, dejar presionado el dedo y eliminar. Deben de agregar direcciones, ¿verdad? En su agenda, si ustedes trabajan en correo electrónico, para que sean fiables y sepan que es correo de gente que sí está trabajando con ustedes. Eh, Instalar un buen antivirus, comprar uno. De hecho, yo siempre digo, pareciera mentira y no le damos importancia a esto, pero vale la pena comprarlo porque si hay una vulneración pierde uno muchas cosas, ¿verdad? Deben evitar descargar programas desde sitios que no sean las tiendas oficiales, ¿verdad? Eh, Mucha gente descarga sitios desde web porque hay una aplicación o alguien dice que podía descargarlo. Inclusive desde las tiendas, la tienda de Android está muy vulnerada. Creo que he visto que ha ido mejorando, pero todavía tiene algunas aplicaciones que son prácticamente para robo de datos, ¿verdad? No hacer clic en las ventanas emergentes, ¿sí? Si usted quiere cerrar ventanas emergentes en un proceso que vamos a ver la próxima semana, o que al menos se los voy a decir cómo es, porque eso se hace en Windows y voy a ver si tengo una computadora Windows para poder mostrarles cómo se hace, ¿verdad? Y hacer conciencia y tomar en cuenta la información para hacer ese uso de ¿verdad? Tenemos que tener bastante cuidado con todo lo que tenemos en nuestros recursos compartidos en nuestras computadoras, gestionarlo de manera correcta, ¿verdad? Ya les voy a hablar esto la próxima semana de cómo es. Tener muy bien cuidado lo que sería su comunicación y todo lo que está compartiendo, cómo está su protección ante código malicioso, ¿verdad? Todo esto son prácticas que ya debemos de ir implementando y teniendo en cuenta. Entonces, prácticamente, pues es la información del día de hoy, ¿verdad?
Les agradezco bastante el tiempo prestado y de verdad el apoyo para ver este video. Y que sí tomen en cuenta el tener cuidado con todo lo que están haciendo en las redes, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día, que puedan disfrutar el resto de sus clases y pues nos vemos la próxima semana.